Podcast 99. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar. El 22 de enero se cumplieron 100 años de la muerte de Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Vladimir Lenin, uno de los líderes políticos más destacados del siglo XX. Por supuesto, Lenin no fue celebrado en su aniversario luctuoso en Rusia, su país natal. El día de la conmemoración no se realizaron desfiles ni discursos emotivos en la Plaza Roja. Esto se debe, en buena medida, a que uno de los críticos más acérrimos de Lenin es el actual presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, cuyas ideas contrastan fuertemente con las del revolucionario. Pero también a que nuevas lecturas históricas están evaluando y reinterpretando el papel de este personaje en la historia de su país y en la historia mundial. En el centenario de su muerte, nos preguntamos quién fue Lenin, cómo fue su relación con el marxismo, cuáles fueron algunas de las contradicciones de su planteamiento político y su legado. Para ello nos acompaña Rodrigo Negrete, quien es economista y ensayista. Rodrigo, si tuvieras que explicarle a una persona que no tuviera la más remota idea de quién es este personaje, ¿qué responderías a la pregunta ¿quién fue Lenin? Es un personaje, en cierto sentido, pronosticado o anticipado por la literatura rusa. Un hombre brillante y obtuso al mismo tiempo, monomaniaco, fanático, cuya única obsesión en la vida era la revolución. Destruir el régimen zarista y transformar desde ahí no solo a Rusia, sino a toda Europa. ¿Por qué dices que la literatura rusa lo presintió? Yo digo que hay dos autores que lo presintieron muy bien. Uno es ruso y otro es de origen polaco. Forma parte de la literatura inglesa. Pero Dostoyevsky presintió muy bien lo que iba a ser un personaje como Lenin y su clique, particularmente en su novela Demonios. Y el otro anticipo de lo que iba a ser la figura de Lenin lo vamos a encontrar en una novela de Joseph Conrad que se llama Bajo la mirada de Occidente, que además se ambienta en Suiza, en conspiradores rusos exiliados en Suiza, que por cierto es donde estaba exiliado Lenin antes de que estallara la Revolución de Febrero. Hay que recordar que no fueron los bolcheviques los que derrocaron al zar. Los bolcheviques lo que terminaron haciendo en realidad es destruir a la Revolución de Febrero. Pues esta novela de Joseph Conrad anticipa muy bien lo que iba a ser ese tipo de liderazgos y la dinámica interna de ese tipo de grupos de conspiradores que venían de una cultura del terrorismo. Y la práctica del terrorismo, digamos, un poco como lo conocemos, la versión moderna del terrorismo, pues, inicia en Rusia, en realidad, en el último cuarto del siglo XIX. Y un poco no se entiende esa mutación desde el marxismo hacia el bolchevismo sin ese background conspirativo y terrorista que era propio, digamos, del medio ruso y que retrataron tanto Dostoyevsky como Joseph Conrad con una intuición impresionante. Que me gustaría como irme un poquito más para atrás, a ver, antes de empezar con el asunto de la revolución, que es ¿cuál fue el acercamiento que tuvo Lenin justo con este pensamiento, digamos, de corte de lo que entendemos ahora por terrorismo, pero también con el marxismo, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo fue que el marxismo transformó a Lenin y viceversa, ¿no? ¿Cómo el leninismo terminó por transformar la teoría de Marx? Bueno, sí, en términos biográficos, lo que le sucede a Lenin y a la familia de Lenin es que su hermano mayor justamente había sido reclutado en un círculo de terroristas cuya intención era asesinar al zar en ese entonces, al padre de Nicolás II. Y pues la conspiración es descubierta y cuelgan al hermano mayor de Lenin, que todavía era un muchacho en realidad. Obviamente eso marcó profundamente a Lenin y a su familia. Además no dejaron que la madre se despidiera del hijo. Pues es un drama familiar profundo. Pero lo primero que lee Lenin, y de hecho lo reclutan en la Universidad de Kazán, fueron círculos terroristas que eran ajenos al marxismo. Pero Lenin era un jugador de ajedrez. Lenin va comprendiendo poco a poco que el terrorismo no es una buena técnica para hacerse del poder, pero que sí es una gran técnica para conservarlo y expandir. Y entonces, ¿cómo pasamos de ahí a su acercamiento con el marxismo? Justamente su idea
ya no es tanto que a partir de un grupo pequeño de terroristas van a cambiar las cosas, sino lo que se necesitaba era dirigir a las masas para derrocar a un régimen. Esta idea de ser la vanguardia de las masas y utilizarlas para derrocar a un régimen. Y ahí es donde empieza a conectar con el marxismo y con la idea de revolución proletaria, pero al mismo tiempo no renuncia de todo a la idea de esta vanguardia estrecha de revolucionarios profesionales, implacables, ideológicamente disciplinados, que son los únicos que pueden llevar a cabo, que pueden dirigir a las masas hacia su objetivo histórico. Entonces, esta idea de vanguardia del proletariado es propiamente donde inicia el leninismo, más allá del marxismo, y un poco el historiador británico Blanc dice que más que el marxismo hiciera revolucionario a Lenin, Lenin le enseñó al marxismo cómo ser revolucionario. Y a partir de esta vanguardia del proletariado que va a dirigir a las masas, que no dejan de ser conspiradores profesionales, que nada más se dedican a eso y que no tienen otro objetivo en la vida que ese, son los que van a lograr el triunfo de una revolución. Entonces el leninismo es un maridaje del viejo terrorismo ruso con el marxismo. Y es una fusión de eso y una idea de que de todos modos no se puede llegar al poder sin la colaboración de las masas. Pero ya ejercer el poder ya es otra cosa, y a Lenin le inspira mucho el jacobinismo de la Revolución Francesa, en particular Robespierre, a los que considera que eran implacables, pero probablemente les faltó ser lo suficiente. Este es el tercer ingrediente en el leninismo. O sea, tenemos el terrorismo ruso, tenemos el marxismo y tenemos el jacobinismo de la Revolución Francesa. Y ahora, ¿cuál crees que fue el papel de Lenin en la Revolución de Octubre? Es absolutamente decisivo. No hay Revolución de Octubre sin Lenin. De eso yo creo que hay un consenso entre toda la historiografía de la Revolución Rusa. No hay el golpe de octubre sin Lenin. Hasta antes del mes de abril, los bolcheviques creían que su labor histórica era colaborar con las demás fracciones socialistas y revolucionarias que estaban un poco caminando en dirección de gobiernos de coalición después del derrocamiento del zar. La labor de los bolcheviques era apoyar a un gobierno de coalición. Cuando llega Lenin en abril, llega con un discurso increíblemente radical que los sorprende a todos, comenzando por sus propios camaradas, y los lleva pues en una ruta conspirativa. Ensaya un intento de toma del poder por ahí por septiembre, que resulta fallido. Pero pues empiezan a infiltrar los soviets, sobre todo de Petrogrado, los soviets de trabajadores y sobre todo los de los soldados, marinos y guarniciones, sobre todo de los soviets de gente armada. Finalmente es Lenin el que los convence a dar un golpe a la famosa toma del control de la ciudad, que culmina en la famosa toma del Palacio de Invierno. Un golpe que en realidad se vuelve un triple golpe. Es un golpe primero contra el gobierno provisional revolucionario que había emanado la Revolución de Febrero. Es un golpe contra el gobierno provisional de Kerensky, pero también es un golpe contra la dirección misma del Soviet, de los soviets. Y finalmente un golpe contra el proyecto de una asamblea constituyente, que era finalmente la que en el guión de la Revolución de Febrero iba a decidir sobre la cuestión de la paz, de la guerra y la paz, sobre el reparto agrario en Rusia. Es un golpe contra 3 instancias emanadas de la Revolución de Febrero. Y en este paisaje lleno de tensiones y dentro de este golpe, ¿qué papel crees que jugó la inteligencia rusa? Fue absolutamente decisivo. Si tú comparas 2 revoluciones pues prácticamente contemporáneas, como la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, tú te das cuenta que la Revolución Mexicana pues es una revolución, en realidad es una revolución mucho más plebeya. Es una revolución en la que sí hay intelectuales, pero los intelectuales tienen poco peso en realidad. El equivalente de la inteligencia, y es una revolución que no tiene un discurso ideológico articulado, lo cual a la larga fue una ventaja para la Revolución Mexicana, porque eso le dio flexibilidad, por un lado, para adaptarse a los tiempos, digamos, pero por el otro, ejercer esa violencia que ejercen quienes sostienen ideas
fijas y sobreestructuradas contra la sociedad. Entonces, en cambio, en la Revolución Rusa, la figura del intelectual fue muy importante. Prácticamente toda la inteligencia rusa era revolucionaria, no necesariamente no bolchevique, pero sí revolucionaria, e incluso no necesariamente marxista, pero sí con una expectativa enorme en torno a la idea de revolución. Y ese fue, digamos, el vector que utilizó el bolchevismo, que utilizó Lenin, pues para inocular a la revolución rusa, la Rusia posarista. Hay quienes afirman que Lenin es como una figura fácil de menospreciar intelectualmente, al menos, ¿no? Sobre todo por pues, su poca habilidad para escribir. Y un ejemplo de ello son las muchas críticas a los que algunos han considerado como el peor libro en la historia de la filosofía, ¿no? Su obra Materialismo y Empirocriticismo de 1909. Pero sin embargo sería un error juzgarlo únicamente por este libro o su escritura nada más. Así que, ¿cuáles crees que son las grandes fortalezas de Lenin? ¿Y cuáles son algunos ejemplos de cómo las ejerció, digamos, durante su liderazgo? Digamos, como pensador ya es imposible tomarlo en serio. Y sí, su escritura era horrible, monótona, era como una marcha militar, machacona. Su pensamiento es como de aquel que solo conoce el martillo y para el cual todos los problemas son clavos. Y así es su prosa. Pero eso no significa que no fuera un hombre brillante. Trágicamente, resultó un hombre brillante. Trágicamente para la historia de Rusia y para la historia del mundo. Resultó un hombre brillante porque tenía una lectura de la coyuntura política finísima. Tenía un timing perfecto para leer cuándo había una oportunidad, cuándo había que avanzar, cuándo había que retroceder, cuándo había que dar un viraje. Nunca dejó de sorprender a sus propios correligionarios, a los propios bolcheviques, y era un maestro para salirse con la suya. Y hay que decir también que Lenin, a diferencia de Stalin, Lenin no asesinaba a sus camaradas, Lenin los convencía. Y los convenció de dar el golpe de la Revolución de Octubre, los convenció de aceptar la paz con Alemania, que se llamaba la paz de Brest-Litovsk, que en realidad era una rendición, era una capitulación frente a Alemania en realidad, cuando todavía no había concluido la primera Guerra Mundial. Y los convenció de eso para ganar tiempo. Otro viraje importante que dio es cuando se dio cuenta que ya concluida la guerra civil, la política de estar confiscando granos, lo que le llamaban comunismo de guerra, de estar expoliando constantemente a los campesinos, a los que tanto utilizó la Revolución de Octubre, que también se sirvió de ellos. Pero esta política de expoliación los iba a llevar a la ruina. De hecho, enfrentan después de la guerra civil una gigantesca insurrección campesina en el centro de Rusia y en Ucrania, gigantesca, encabezada por el equivalente de lo que sería Emiliano Zapata en México, por un anarquista campesino llamado Néstor Mangó. Pero frente a eso, pues opta por abandonar el comunismo de guerra y una política más liberal y aceptar, digamos, el comercio, el intercambio comercial en las áreas rurales y pues una economía de mercado para que hubiera un intercambio entre las áreas rurales y los centros urbanos. Y eso también salvó a los bolcheviques de lo que iba a ser un colapso también de su régimen. Tenía visión, tenía lectura, sabía convencer a un grupo de conspiradores y sabía fijarles objetivos precisos. Por la sencilla razón de que Lenin siempre sabía lo que quería de una situación, siempre, invariablemente. Era realmente un personaje, en cierto sentido, de pesadilla, porque era brillante en eso. Hablando de pesadillas, también Trotsky forma parte del elenco de la vida de Lenin y su papel pues no fue precisamente menor ni fácil. ¿Cuáles dirías que son las diferencias ideológicas entre ambos? ¿Y cómo crees que ambos, o sea, tanto Lenin como Trotsky, pavimentaron el camino hacia el autoritarismo? Ese es un gran tema, en realidad. No hay revolución rusa sin Lenin, pero tampoco sin Trotsky. O sea, fueron fundamentales. Y también Trotsky fue fundamental para que ganaran la guerra civil. Trotsky fue el fundador del Ejército Rojo. Originalmente Trotsky no tenía una relación afable con los bolcheviques. Desde 1904, que digamos tuvieron un congreso, me parece que fue en Londres en 1904, y Trotsky fue un crítico abierto de los bolcheviques porque veía en ellos una enorme contradicción y una enorme paradoja. Esta idea de una élite que va a imponer la igualdad, ¿no? Bueno, pero al parecer a Trotsky se le olvidó eso también, ¿no? Ya cuando le toca un pedazo del pastel. Se lo olvidó porque Trotsky pues ya un poco iba a entrar en la edad adulta, digamos, en la crisis de la edad adulta en 1917.
y sabía que el barco de la revolución o iba a ser bolchevica o no iba a ser. Y ahí es donde se acerca a Lenin, y sobre todo por la enorme influencia que tenía Trotsky en los soviets de marinos y soldados. Y además Trotsky era un orador excepcional, cosa que no era Lenin. Sí. Trotsky era un divo, era un tribuno también excepcional, lleno de retórica. Sí, muy elocuente. Revolucionaria, pero muy efectiva. Y pues se hace un bolchevique de última hora. Ahora, una cosa interesante es que, bueno, funda el Ejército Rojo, es esencial, incluso en las negociaciones de Brest-Litovsk con los alemanes también, antes de la Guerra Civil y durante la Guerra Civil. Pero lo que son las cosas, a veces lo anecdótico, sobre todo, digamos, en los del medio académico, que está muy acostumbrado a pensar la historia en términos puramente conceptuales, a lo anecdótico no se le da mucha importancia. Pero de repente lo anecdótico es fundamental. Cuando muere Lenin, en enero de 1924, pues ya estaba enfermo, 2 años atrás, muy enfermo. Trotsky se encontraba en un muy inoportuno periodo vacacional, cazando patos en algún lugar de Rusia. Y Stalin toma cuidado de no avisarle, que nadie le avisara a Trotsky de la muerte de Lenin, lo que se tradujo en la pues muy notoria ausencia de Trotsky en los funerales, en las exequias de Lenin, lo cual fue una afrenta para los bolcheviques y les volvió a recordar a los bolcheviques que Trotsky finalmente era un bolchevique del cuarto para las 12, que era un bolchevique de última hora y que finalmente siempre iba a haber una separación, él versus nosotros, que iba a ser inevitable. Así que no es una exageración decir que desde los funerales de Lenin empezó a rodar la estrella de Trotsky desde el Olimpo moscovita revolucionario hasta Coyoacán. Ahí empezó su caída, justamente en las exequias, en el funeral de... El peso del azar. Regresando un poco a la introducción, ¿cuál es el legado de Lenin a 100 años de su muerte? Es decir, ¿qué considera relevante en el contexto actual? Lenin descubre el potencial despótico del marxismo. ¿A qué me refiero con eso? El potencial despótico del marxismo es que si tú dominas el discurso marxista, si tú dominas la doctrina marxista, tú tienes una posición privilegiada sobre los asuntos del mundo y una perspectiva privilegiada sobre los asuntos del mundo y sobre el curso de acción que no tienes que negociar con nadie y que no tienes que transigir con nadie. Lenin introduce este elemento despótico en el marxismo. También no necesariamente el marxismo iba a desembocar en eso, no necesariamente, pero bueno, él leyó ese potencial despótico en el marxismo. Y lo que sucede es que se separan. Yo creo que lo que hemos visto, sobre todo en este siglo, es que se ha separado el marxismo del leninismo, cada quien siguiendo su camino propio. El marxismo, pues en Occidente sobre todo, un poco ha mutado en posmarxismo, dado que no resultó muy convincente como doctrina económica, pues se ha dedicado a librar guerras culturales, y un poco esto de las culture wars, sobre todo en Occidente y sobre todo en el mundo, en la glósfera, pues tiene algo de posmarxismo. O sea, es una mutación en donde pues ya el sujeto del conflicto ya no es la clase obrera o la clase trabajadora, sino se buscan otros grupos marginales para enfrentar al sistema, y pues todo se traduce en guerras culturales que pues forman parte de la polarización que vemos de la política y de la cultura, sobre todo en la glósfera. De eso no captamos tanto de eso en el mundo hispánico, pero ya hay algo de eso también en el mundo hispánico. Pero por su parte el leninismo tiene, la vertiente despótica tiene pues una ramificación bizarra, lo que vemos en Corea del Norte, la dinastía Kim. Otra ramificación despótica simplemente resiliente, que es la que vemos en Cuba. Pero hay otra que ha sido enormemente exitosa. Ha sido en Vietnam y ha sido particularmente en China, del tamaño de China. Nada más que ahí el leninismo se olvidó del marxismo, sobre todo como doctrina económica, y con lo que se fusionó más bien es con el confucianismo chino para crear una nueva casta de mandarines modernos, pues que ha resultado particularmente efectiva, sobre todo si la contrastamos con la crisis de las democracias occidentales y de las crisis de las democracias liberales occidentales. Más allá de leerte a ti particularmente, por supuesto,
Para terminar, ¿qué libros podrías recomendarnos justo para profundizar más en el tema y conocer mejor a este personaje? Hay un libro extraordinario que es el de Orlando Figes sobre la Revolución Rusa. En inglés se llama A People's Tragedy. Desconozco si existe una traducción en español, pero es un libro escrito a finales de los 90. A People's Tragedy es un libro extraordinario. Existen también los textos de la Revolución Rusa de Pipes, bueno, que es un autor muy minucioso, muy anticomunista, pero muy minucioso. Tiene una obra en 3 volúmenes, pero también existe un condensado de él. Es un gran historiador también. Hay una gran biografía de Lenin por parte de Robert Service, que de hecho tiene una biografía monumental, una de Lenin, otra de Trotsky y otra de Stalin, que son, digamos, yo creo las principales referencias que pondría sobre la mesa. Orlando Figes, Pipes y Robert Service. Rodrigo Negrete es economista y ensayista, y pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.